Esto es un escándalo increíble. Alemania está desperdiciando su prosperidad y a todos les parece genial. Y si criticas eso como nosotros, entonces te tachan de derechista o te atacan de alguna otra manera. Porque vivimos en Alemania, en un país donde ya no se puede decir la verdad. Es como un tabú. Hemos impuesto prohibiciones de pensamiento y de expresión sobre todas las cuestiones polémicas y quien desobedece esas prohibiciones es perseguido. Como negacionista del clima, como conspiranoico del coronavirus, como xenófobo, quién sabe qué más. Pero detrás de eso siempre hay problemas reales y si ya no se pueden mencionar, tampoco se pueden resolver. Y ese es el problema de Alemania. Somos una sociedad que vive en un mundo de fantasía en el que ya no es capaz de percibir la realidad. Señor Tichy, en una época en la que muchas cosas se vuelven estridentes y arbitrarias, usted es como el último bastión de la persona pensante. Su claridad retórica, su capacidad para poner las cosas en contexto, eso se ha vuelto raro. Siempre me ha encantado escucharle en el pasado. Me alegra que esté aquí. También me alegra, aunque eso de bastión suena como me está diciendo gordo. Señor Tichy, entremos directo y de forma provocadora. Ursula von der Leyen viaja a Escocia, se presenta como la gran negociadora y Trump la trata como a un limón, la exprime y la tira. 15% de aranceles para Europa, 0 para Estados Unidos. ¿Esta Unión Europea todavía tiene algo que decir? ¿O fue ese el momento en que todos se dieron cuenta, ya nos hemos convertido en el hazmerreír en el escenario mundial? Lo bonito de Donald Trump es que es tan directo, es directo. Él es el emperador del mundo, tiene su corte en Escocia. No importa dónde esté Trump, él es el rey. De hecho, me recuerda a los antiguos emperadores alemanes de la Edad Media que recorrían su imperio visitando los llamados castillos imperiales y ahí celebraban su corte. Y la nobleza local tenía que presentarse en esos palacios, como se les llamaba, y aprobar lo que el gran maestro decía. Exactamente eso es lo que hace él, hace que se presenten. Ya no es una política de igual a igual, sino que él deja claro quién manda y él tiene el control. Y Ursula von der Leyen es de hecho un chiste, porque vemos ahora que al final del día se trata de poder y Europa ya no tiene ese poder. Y Ursula von der Leyen no solo se comportó de manera lamentable, sino que en realidad puso un punto final. Así que por favor que ella no me compre un auto usado, porque entró queriendo asumir 300.000 millones en costos para Europa y salió con 750. Así que, ¿cómo se puede hacer algo así? No está claro. Para Alemania, como el mayor factor económico de Europa, se va a poner realmente difícil. Porque como es sabido, se supone que debemos comprar cantidades increíbles de energía que, viniendo de Estados Unidos, es más sucia y de 6 a 8 veces más cara que antes. Y se supone que debemos invertir 600.000 millones, 700.000 millones en Estados Unidos. ¿De dónde exactamente? Así que estamos alimentando a nuestra competencia y todavía pensamos que es una buena idea. Es increíble, increíble. Eso lo describió usted muy bien. De hecho, ya leí el viernes que Ursula von der Leyen quería aumentar ciertos impuestos de la Unión Europea. Se hablaba de 2 billones de euros. Así que al final del día nosotros en Europa tenemos que pagar la cuenta. Creo que Ursula von der Leyen sabe que ha hecho un trato devastador, prácticamente destructivo para Europa. De hecho, la palabra viene de Donald Trump. Él ya determina el lenguaje en el que podemos hablar. Pero este acuerdo es perjudicial para Europa, especialmente para Alemania, aunque para Ursula von der Leyen tal vez incluso sea ventajoso. Porque ¿qué es lo que ella quiere? Ella quiere una mayor concentración del poder en Europa, en Bruselas, en la Comisión Europea, y el que tiene el poder es quien controla el dinero. Entonces, evidentemente, ella quiere exprimir a Europa como un limón para luego convertirse en el gran poder central de Europa, que nos impone impuestos, los recauda y los dirige a donde quiera. Todo esto es un juego de poder. Ella quiere el poder central en Europa a través de la Comisión.
Y eso quizás sea lo más devastador, que Europa, como una comunidad de estados independientes con sus propios intereses y particularidades, de repente se convierta en un pequeño mini imperio, donde el gran poder central está en Bruselas, exprimiendo al resto del continente. Así como en su momento lo hizo Roma o como lo hizo Moscú en la Unión Soviética, con todos esos estados que existían alrededor del poder central en Moscú. Entonces, siempre es lo mismo una y otra vez. Es la avidez de poder de una burocracia en Bruselas, que ahora de alguna manera se está imponiendo a la fuerza. Y o nos defendemos contra eso, o creo que ya es un punto en el que la Unión Europea poco a poco debe ser puesta en debate. ¿Tiene esto todavía sentido para nosotros? ¿Todavía nos ayuda? ¿Podemos avanzar con esa cosa? En política exterior nos hemos doblado y por dentro todo se desmorona. Nuestros sistemas sociales se erosionan, aumenta la deuda y la sociedad se fragmenta. Señor Tichy, ¿cuándo será el gran estallido? Ya mencionó las cifras, pero quizá debamos repasarlas otra vez. Hace 3 meses, Friedrich Merz rompió el freno de la deuda junto con el Partido Socialdemócrata de Alemania y puso en marcha la adquisición de una deuda de 850.000 millones. Y esa es una cantidad de deuda que nos tomó 70 años acumular una suma comparable de deuda. 850.000 millones es una cantidad inimaginable. Ya no se puede comprender su significado real. Pero lo más importante, y en eso realmente deberíamos volver a pensar, es que no es suficiente. 850.000 millones, una cifra fantástica, aún no basta. Según los cálculos actuales, ya necesitan hasta el final de su legislatura 1 billón y aún así no bastará. ¿Por qué? Porque se apuesta a que el Estado gaste cada vez más dinero. Lo despilfarra, lo quema, lo destruye, lo malgasta y de alguna manera la gente tiene que pagar aún más, mientras que al mismo tiempo la economía se viene abajo. Así que una desproporción como esa entre lo que un Estado gasta y lo que ingresa es increíble. Y eso también lo confirmó la economista Verónica Grimm. Alemania realmente está entrando ahora en serios problemas económicos. Porque solo otro dato, los intereses ya se duplican de 30 a 60.000 millones que deben cubrirse cada año del presupuesto federal. En otras palabras, pronto solo trabajaremos para los grandes bancos que le prestan dinero al Estado y nos lo quitan a través de los intereses. Eso no puede salir bien. Y todavía ni siquiera hemos hablado de las diferentes ramas del seguro social. Seguro de cuidados, seguro de pensiones en quiebra, seguro médico al límite. En todas partes están subiendo. Y las cuotas seguramente tendrán que aumentar porque no hay dinero por ningún lado. Pero lo que falta son reformas, reformas, reformas y no sería tan difícil. Podrían hacerlo, pero no lo hacen. Acaba de mencionar el seguro de pensiones. Hace poco eso me dejó sin aliento. De hecho, creo que vi ese número en su perfil de LinkedIn o en X. 1 billón de euros se ha desviado de su propósito original en las últimas décadas. Los jubilados de este país podrían realmente vivir una vida increíble en el país de la abundancia. Lo que les espera es pobreza en la vejez o tener que complementar ingresos al envejecer. Así están las cosas. Al ver este desequilibrio, muchos jóvenes piensan, ¿por qué esforzarme tanto por este país? ¿Tiene usted alguna esperanza para estas personas? ¿O piensa que deberían hacer sus maletas e irse? ¿El país está perdido? Pues si uno ve la perspectiva, el país está perdido. Tenemos una dificultad, tenemos un problema, tenemos una carga. Eso es el desarrollo demográfico. Todos queremos envejecer, eso es bonito. Y claro, eso ya representa un problema para el seguro social, pero ese problema se puede manejar. Hay que ajustar una variedad de factores en muchos aspectos y entonces se podría sanear este sistema de manera permanente y sostenible. Todos en general estarían satisfechos. Pero si por supuesto haces lo contrario de lo que hiciste originalmente, sabiendo bien que está mal, entonces te vas directo al fracaso. Ejemplo, hace 20 años, con gran alboroto pero valentía, subimos la edad de jubilación de 65 a 67 años. Eso tampoco es tan dramático. Esto se introdujo en algún momento de 1880 bajo Bismarck con esos 65 años. En ese entonces, hay que imaginarlo, la duración del cobro de la pensión era de 3 meses. O sea, uno pagaba sus contribuciones, se jubilaba y después de 3 meses se acababa.
Y hoy tenemos periodos de jubilación de 20, 25, 30 años. Eso es bueno, pero por supuesto hay que ingeniárselas. ¿Cómo podemos seguir viviendo felices y satisfechos en la vejez a pesar de todo eso? Y por eso se introdujo la jubilación a los 67 años, pero luego, de hecho, el Partido Socialdemócrata de Alemania la volvió a cambiar a la jubilación a los 63. Actualmente la edad de jubilación es de 63 años y algunos meses. Eso significa que exactamente lo que ya se había puesto en marcha de la manera correcta se revirtió. Y ese es uno de los puntos. Un segundo punto es la migración. Por supuesto, en Alemania, y todos estarían contentos por eso, se necesitan trabajadores, especialistas que, a través de su trabajo, el pago de impuestos y sus contribuciones, estabilizarían el sistema en general. Eso no lo hemos hecho. Traemos personas que reciben asistencia social y subsidio ciudadano al país, y eso lleva a que la carga aumente. Y ese es exactamente el punto que el Partido Socialdemócrata de Alemania y los Verdes están promoviendo con la ayuda de la Unión Demócrata Cristiana. Aquellos que trabajan son los que cargan con el peso y todos los demás son aliviados, incluidos los diputados del Bundestag con sus constantes aumentos automáticos de dietas. En otras palabras, quien trabaja aquí en este país es el tonto. Y mientras eso siga así, mientras el que trabaja aquí sea el tonto, la gente dirá, está bien, gracias, pero sin mí no soy ningún tonto. Y eso lleva a que primero disminuya la disposición a esforzarse. Todos pagamos ya el 60% de impuestos sobre lo que ganamos. Uno puede pensar, mejor tomo más tiempo libre, trabajo en negro o hago algo distinto para estar mejor. De todas formas, el que trabaja es el tonto y por eso la gente va a trabajar menos y el problema se va a acelerar. Y cuando ahora se exige que todos trabajemos más tiempo, solo se puede decir, bueno, tiene sentido por el desarrollo demográfico. Pero en Alemania tenemos 10 millones de desempleados, tenemos 3,5 millones de personas que reciben el subsidio ciudadano aunque podrían trabajar. Tenemos 3,5 millones de desempleados. El resto son millones en la Agencia Federal de Empleo participando en programas absurdos de recualificación solo para no figurar en las estadísticas. Eso significa que tenemos 10 millones de desempleados, habría que ponerlos a trabajar. Entonces, primero habríamos resuelto un problema y después veríamos qué sigue, pero precisamente ese camino no lo estamos tomando. No estamos dinamizando la economía, sino que la estamos frenando y luego nos damos cuenta, de alguna manera el dinero no es suficiente. Ahora recibimos antes de lo previsto la factura por la política verde de decrecimiento, es decir, por frenar el crecimiento. Se puede hacer. Todos podemos decidir que seremos más pobres y justo en ese punto nos estamos volviendo más pobres y es el éxito de la política verde que luego fue apoyada por los rojos y los negros. Eso lo describió perfecto. Ahora tengo dos cifras. Cada año emigran 300.000 personas altamente calificadas de 25 a 55 años. Por otro lado, unas 500.000 simplemente migran a los sistemas sociales. Son cifras oficiales de la Oficina Federal de Estadística, no de la AfD ni de grupos de derecha. En su opinión, ¿eso es solo ingenuidad política o realmente cree que tal vez en 2029 la Unión Demócrata Cristiana junto con la AfD podría finalmente avanzar en política económica? Primero que nada, hace ya más de 20 años escribí un libro junto con mi esposa que lleva el título No es publicidad porque ya no existe, ya no se puede comprar. Alemania en la trampa de la vejez y cómo salir de ella, y ahí mostramos algunos caminos que se tendrían que aplicar de manera combinada para estabilizar el sistema. Y ya en ese entonces describimos que por un lado existe una fuga de cerebros, es decir, una salida de personas capaces, dispuestas y motivadas para rendir, y que hay una competencia global por los más inteligentes, los más capaces, las mejores mentes que pueden lograr algo. Y en Alemania tenemos exactamente este desequilibrio. Alguien que viene del extranjero estaría loco si viniera a Alemania, donde tiene una carga fiscal del 60%, donde los precios de los inmuebles están por las nubes, donde incluso teniendo un buen ingreso apenas puede ofrecerle a su familia una vida digna. Así que quien puede se va de Alemania y en Alemania hay suficientes personas que pueden lograr algo.
Y ellos dicen, adiós, me largo. Toda Suiza vive ahora solo de alemanes que trabajan allá en clínicas o en la gastronomía. Y no solo como médicos ni nada de eso, sino que también hay muchísimas enfermeras, muchísimos empleados en restaurantes. O sea, no estamos hablando de puros Einsteins que estamos perdiendo allá, sino que se trata de personas completamente normales, que tienen trabajos comunes, pero que en el extranjero, cuando los ejercen, simplemente les pagan mejor. Y ese es el drama. Y al mismo tiempo, otra vez, tenemos 3,5 millones de personas en edad laboral que viven en Alemania, que viven del subsidio ciudadano, es decir, que nunca han trabajado ni un solo día. Y si uno observa esos 3,5 millones, o si observa en total los 5,4 millones de beneficiarios del subsidio ciudadano, ahí intentamos hacer los cálculos, entonces uno se da cuenta de que el 80% son migrantes. El subsidio ciudadano en realidad beneficia a extranjeros, no a ciudadanos. O un subsidio para no ciudadanos que simplemente se aprovecha y ya no se controla de ninguna manera. Ahora tenemos una historia graciosa. Bueno, graciosa no es la palabra correcta. Hay que ponerle atención. Incluso los criminales pueden seguir recibiendo el subsidio para ciudadanos. De hecho, no se registran, es decir, la policía ni siquiera los encuentra y ellos cobran tranquilamente su subsidio para ciudadanos en algún lugar, en un departamento en el que no están registrados, o simplemente hacen que se los transfieran al extranjero, a donde ya se han ido desde hace tiempo. Los están buscando, el subsidio para ciudadanos los encuentra, pero la policía no los encuentra. Y eso es un escándalo increíble. Alemania está desperdiciando su prosperidad. Y a todos les parece genial. Si criticas eso como nosotros, te llaman derechista o te atacan de otra forma. Porque vivimos en Alemania, en un país donde ya no se puede decir la verdad, es como un tabú. Hemos impuesto prohibiciones de pensamiento y de expresión sobre todas las cuestiones polémicas y quien las desobedece es perseguido, como negacionista del clima, como conspiranoico del coronavirus, como xenófobo, quién sabe qué más. Pero detrás de eso siempre hay problemas reales y si ya no se pueden mencionar, tampoco se pueden resolver. Y ese es el problema de Alemania. Somos una sociedad que vive en un mundo de fantasía, en el que ya no es capaz de percibir la realidad. Y eso es lo terrible, no los problemas son lo terrible. Este país ha resuelto tantos problemas como también lo han hecho otros países. También se podrían resolver estos problemas que tenemos si se quisiera, pero si ni siquiera se puede hablar de ello, entonces no hay solución al problema. Eso pasa con cualquier problema. Siento que aquí quien tiene un coeficiente intelectual mayor a 120 es visto como enemigo del Estado. Toda crítica es deslegitimada o menospreciada al instante. Eso que usted acaba de describir. En otra ocasión también me quedé sin aliento con el software de vinculación de datos Palantir. Estamos hablando de un software que debe combinar flujos de dinero, perfiles de movimiento, redes sociales y biometría. Eso suena para mí como algo chino. Sistema de crédito social, pero implementado en Europa y Alemania, solo que presentado distinto. Pero los métodos detrás de eso para mí son igual de perversos, solo que de alguna manera introducidos por detrás. ¿Tiene usted las mismas preocupaciones si Palantir pronto se implementa en toda Alemania? El problema es que siempre es así en el socialismo y nos estamos encaminando hacia un sistema socialista. No funciona, claramente no funciona. Ya hemos hablado de algunos puntos, podríamos seguir hablando, energía y qué sé yo. Entonces no funciona. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso lógico sería, uno resuelve los problemas para que vuelva a funcionar. Pero no resolvemos los problemas, sino que nos deshacemos de quienes los critican o incluso solo los mencionan. Por eso, cuando uno observa los sistemas socialistas, siempre empiezan de manera muy tranquila y mes tras mes y año tras año se vuelven más brutales, criminales y asesinos. Porque tienen que reprimir a la oposición, porque la gente no quiere participar, porque la gente se rebela. Al final siempre hay un gulag, un tiro en la nuca y antes vigilancia total. Y este proceso también se puede observar aquí.
En la medida en que el gobierno hace tonterías, no se eliminan las tonterías, sino que se persigue a los críticos. Entonces, eso también lo observamos aquí. Constantemente somos denunciados, insultados, demandados, atacados con boicots publicitarios y con muchas otras cosas, pero solo nuestros lectores fieles nos ayudan una y otra vez a superar todo eso. Pero lo fundamental es quien critica es el enemigo del Estado. Quien critica difunde odio e incitación, pero solo está criticando. Y la democracia era tan fuerte precisamente porque era capaz de generar mejores soluciones a través de la crítica. El problema es que los socialistas, con su actitud centralista, ni siquiera saben qué errores están cometiendo. La capacidad de renovación de la democracia es lo que la ha hecho tan superior. No es que las soluciones centralistas sean malas por sí mismas, pero cuando se salen de control no se corrigen. La República Democrática Alemana y todo el bloque del Este, incluida la Unión Soviética, fracasaron por sus soluciones centralizadas erróneas. Y también será difícil en China resolver los evidentes desequilibrios a pesar de todo el éxito. Así que necesitamos la contradicción. La contradicción no es odio ni incitación, sino que la contradicción es productiva. Solo si discutimos entre nosotros, si ponemos las cosas sobre la mesa y debatimos sobre las soluciones, porque yo no soy quien dice que lo sabe todo. Me dejo convencer con gusto, pero el no convencer, el simplemente seguir adelante, es lo que está destruyendo tanto a Alemania. Voy a dar un ejemplo simple. Sabemos que en la noche el sol no brilla. Eso en realidad lo sabemos. Pero seguimos instalando más paneles solares que no generan electricidad en la noche, pero sí al mediodía, cuando nadie la necesita. Así que es una desproporción muy simple. Así que más paneles solares no resuelven nuestro problema energético, sino que lo agravan, porque al mediodía hay que deshacerse de la electricidad de alguna manera, regalarla y pagar para que desaparezca en algún lado esa electricidad. En otras palabras, ya no tomamos en cuenta los hechos físico-naturales más básicos, aunque decir científico-técnico ya es exagerar. Que el sol no brilla de noche, eso lo sé incluso sin haber estudiado física. Así ocurre con el euro digital, Palantir y toda esta arquitectura de vigilancia que se está creando. Eso parece una acción coreografiada de 150 países. ¿Nos vamos a deslizar en los próximos años realmente hacia un modo de vigilancia sin que podamos salvarnos de alguna manera? Eso es lo que realmente temo. Y por eso mi petición a todos es, por ejemplo, usar efectivo. Conozco ese dicho, ¿no? El efectivo es libertad acuñada y todo eso, es cierto, pero ya está muy trillado. Pero está completamente claro. Cuando uso un método de pago electrónico, sin importar cómo funcione, dejo rastros digitales. Dónde compro, qué compro, cuáles son mis preferencias, en qué gasto mi dinero. Eso es un montón de información. Y en eso no solo están interesados los gobiernos que siempre dicen sí, es por el trabajo no declarado y por el lavado de dinero. Esa es la parte menor de todo el asunto, sino que la mayor es que, por supuesto, las grandes corporaciones también quieren saber qué compras tú, qué compro yo, cuáles son mis preferencias. Ahí se crean perfiles de movimiento, se crean perfiles de vigilancia, se crean sistemas que investigan nuestro cerebro, creados para impulsarnos a comprar. Y luego viene el gobierno y puede desconectarnos. Quiero decir, cuando tengamos ese euro digital, será muy fácil decir, oye chico, eso que tienes ahí te lo apago. Y entonces estaremos inmovilizados. Ya no podrás reservar un viaje, ya no podrás reservar nada. Entonces solo te queda esperar en la puerta abierta hasta que te lleven esposado. Ese es el camino más fácil. O sea, en otras palabras, nosotros mismos nos estamos metiendo en ese ámbito de falta de libertad. Y ahí solo puedo decirle a todos, si un local aquí en algún lugar, y lamentablemente aquí ya es común que en los lugares modernos y elegantes solo aceptan tarjeta, eso suena tan moderno. Oye, soy tan moderno, soy tan digital, aquí solo se puede pagar con tarjeta, es lo único que puedo decir. Con eso abren la puerta a una prisión de la que ya no podrán salir. Usted lo describió perfectamente.
Es decir, las personas deben asumir su propia responsabilidad y no quedarse paralizadas por comodidad, como el conejo ante la serpiente, sino que al final, en la vida diaria, no deben romantizar el dinero en efectivo, sino usarlo para ser menos rastreables. Y al final, no tener miedo de que algún día el gobierno pueda volverse autoritario, porque por supuesto uno está mucho, mucho más presente en la vida real. Así es, también está en nuestras manos. Creo que la libertad es algo que ni siquiera comprendemos, en qué enorme placer hemos caído gracias a ella, pero no es algo seguro. La libertad siempre tuvo que ser conquistada, durante milenios tuvo que ser conquistada una y otra vez. Antes eran las iglesias, siempre los príncipes, siempre los dictadores, y ahora lo estamos viviendo de nuevo. Eso es la vigilancia digital. Entonces hay que resistirse a eso, así como siempre se han resistido los herejes, así como siempre se han resistido los revolucionarios sociales. Entonces es una lucha constante por la libertad, una lucha por la libertad y la autodeterminación. Si no lo hacemos, bueno, entonces somos esclavos, pero ya vamos en camino hacia eso. Y de nuevo, no hay esclavos ricos, esa es exactamente la diferencia. Así que no es que esta vigilancia y este tipo de digitalización solo nos quiten la libertad, pero aumenten nuestra prosperidad, sino que será que seremos no libres y pobres. La pobreza y la falta de libertad son dos caras de una misma moneda digital. Recientemente recibí como invitada a la vicepresidenta del grupo parlamentario, Beatriz von Storch. Me dejé llevar y dije que en las próximas elecciones federales deseo a la AfD el 51% y que ellos estrellen todo eso contra la pared con fuerza. Así que no lo digo por cinismo, por mí pueden gobernar los próximos 500 años, si hacen una política razonable, para que hasta la última persona allá afuera se dé cuenta de que no existe un Mesías, no es Joke Weidel, la izquierda, Merz von Storch ni nadie más. La verdadera salvación solo viene desde adentro y no puede imponerse desde arriba. Cuando tomas tu vida en tus manos y dejas de confiar en el revolucionario o lo políticamente correcto, surge algo increíblemente hermoso. Eso puede llevar a una libertad interior y, en el mejor de los casos, a una financiera. Entonces ya no eres tan manipulable ni controlable porque afuera todo parece un espectáculo coreografiado que involucra a todos los partidos. Y entonces uno mismo puede decidir si quiere o no involucrarse en el próximo conflicto, o si simplemente tiras tu celular a un lado y realmente sales con tu familia, o simplemente vas a la naturaleza. Entonces, creo que el término central que está antes de la libertad es la competencia. La competencia es luchar y esforzarse por algo mejor. Ni usted, ni yo, ninguno de nosotros tiene la solución lista. No somos superhumanos ni nada por el estilo. Todos tenemos conocimientos limitados en algún aspecto, pero la competencia muestra dónde está la solución correcta, así que hay que permitir la competencia. En Alemania, actualmente, la palabra competencia casi se equipara al abuso infantil. Así que queremos excluir la competencia, queremos eliminarla. Y tenemos, como se puede ver, competencia en diferentes niveles. No es solo una competencia económica. El concepto de competencia no debe reducirse solo a la economía. También existe una competencia política. El Parlamento está ahí para que en el Parlamento se discutan soluciones alternativas en competencia y no siempre es cómodo. Una discusión competitiva así, o sea, una discusión sobre la mejor solución, pero al menos existe la posibilidad de que surjan nuevas ideas, que surjan nuevas soluciones. Pero la competencia política en Alemania está limitada. Ya solo es una lucha contra la derecha y todos se reducen a sí mismos para luchar contra la AfD, en lugar de decir, bueno, tal vez esa sea una solución mejor, pero si la AfD está a favor, entonces no se puede tomar esa solución. Eso significa que elegimos lo peor solo porque lo mejor tal vez también sea representado por la AfD. Si viene de ellos, tampoco lo sé. O sea, yo soy bastante neutral aquí. Aquí se trata de un principio fundamental. Se trata del principio básico de la competencia, de la discusión por la mejor solución. Y si lo dejamos de lado, simplemente tendremos peores soluciones.
Si el Bundestag dejara de lado esa ridícula barrera y volviera a debatir abiertamente, encontraríamos muy rápido soluciones que se pueden organizar. Voy a poner el ejemplo que mencioné. De 5 beneficiarios del subsidio ciudadano, 4 no son alemanes. Eso se podría eliminar. Podríamos decir, está bien muchacho, así no se puede. O hay 100 soluciones o 100 ideas. ¿Realmente tenemos que poner aerogeneradores donde no hay viento? En realidad, digamos simplemente la idea más tonta. Pero tal vez la AfD diga, gran idea. Por favor, no pongan aerogeneradores en zonas de poco viento o en áreas donde se puede mejorar, como el turismo, por ejemplo. Como en Baviera, ahora están poniendo aerogeneradores en todas las cimas de las montañas. Ya nadie va a querer ir ahí. En otras palabras, todo eso se podría hacer, pero la Unión Demócrata Cristiana, el Partido Socialdemócrata de Alemania, los Verdes y la izquierda no lo van a hacer de todos modos porque podría beneficiar a la AfD. ¿Sabe? Tampoco creo que la AfD tenga la solución en sí, pero se podría discutir. Ya veremos. Si la AfD ofrece las mejores soluciones, votaremos por ellos. Y si en algún momento se vuelve perezosa y codiciosa, como todos los partidos, entonces buscaremos uno nuevo. Eso es competencia política. Siempre hay soluciones temporales y la competencia implica que uno busque algo nuevo después. Así ha sido y así debe ser. Ahora bien, señor Tichy, todo lo que de alguna manera nos une en este país, ya sean rituales, imágenes familiares, tradiciones o patriotismo, parece que poco a poco todo se va disolviendo. ¿Tiene usted la sensación de que esta fragmentación es intencionada políticamente para que la gente no asuma su propia responsabilidad y así, sin una base religiosa, sin orientación, vague por este mundo? Bueno, esa es la política del wokismo, que quiere crear una especie de papilla universal para el mundo, pero una papilla universal para 9.000 millones de personas simplemente no funciona. Más bien se necesitan organizaciones más pequeñas, unidades más pequeñas que puedan organizar eso mejor entre ellas. Hace 30 o 40 años algunos estudios analizaron cuál es el tamaño óptimo de un estado. El resultado son estados de unos 12 millones de habitantes, similar a Países Bajos o Baviera, porque esos países son lo suficientemente grandes para ser económicamente fuertes, pero lo suficientemente pequeños como para poder organizarlos bien, porque la organización es imposible. Lo que es correcto para Hamburgo definitivamente no es correcto para Malta. Lo que funciona en Chipre tal vez sea contraproducente en Escocia. En otras palabras, hay que organizar unidades más pequeñas. Eso se llamó un tiempo democracia de base o de raíces, volver a los orígenes, todo tipo de cosas, siempre es lo mismo. Necesitamos unidades funcionales. Y los grandes estados unitarios de alguna manera siempre fracasan porque son demasiado uniformes. La ventaja de los Estados Unidos de América es que siguen siendo Estados Unidos hasta el día de hoy. Y los estados individuales tienen relativamente mucho más competencia que, por ejemplo, los estados federales alemanes. El gobierno central en Washington básicamente solo tiene la política exterior y de defensa y cosas así. Entonces, en otras palabras, también aquí se necesita la competencia entre unidades más pequeñas y la mayoría de las veces a esas unidades más pequeñas se les llama naciones. Y las naciones también tienen algo, que es que existe algo en común. No digo que una nación sea superior a otra. Eso es nacionalismo, pero dentro de la nación hay algo en común. Eso surge de la historia, de la religión, de la tradición. Y si uno disuelve eso, disuelve las naciones y también disuelve la capacidad de generar soluciones significativas dentro de esas comunidades. En los Países Bajos, por ejemplo, porque lo acabo de mencionar, los neerlandeses siempre han luchado contra las marejadas y le han ganado enormes extensiones de tierra al mar mediante el trabajo en conjunto. Eso es lo que se llama la economía de polder, así se le llamaba, y eso marcó a los neerlandeses. Tienen un gran espíritu comunitario, se mantienen unidos pase lo que pase, pero eso en Alemania es en parte diferente. Y ahora se está destruyendo esa cohesión, y esa cohesión está marcada cultural e históricamente, no siempre es algo bonito.
Alemania, por ejemplo, simplemente se ha unido en parte debido a esas guerras tan terribles que ha vivido este país. Y eso llevó a la disciplina, a que las personas estuvieran dispuestas a perseguir ciertos objetivos juntas, a que todos jalaran hacia el mismo lado. Lo están destruyendo, eso es el wokismo rojo-verde. Ellos combaten lo que existe y ponen en su lugar únicamente al individuo con la esperanza de que así puedan dirigirlo y controlarlo. Por cierto, en la Unión Soviética fue igual, todo fue destruido. La religión, el sentido de pertenencia, todo lo que existía de alguna manera fue destruido para crear al nuevo hombre soviético. Y el hombre soviético, por supuesto, no estaba necesariamente dispuesto a hacer algo, sino que se apartaba de ello. Porque al final creo que hay principios fundamentales que siempre dominan a las personas. Algunos principios fundamentales son que las personas desean tener una familia y hacer algo por ella. Quieren conservar algo de lo que adquieren, de lo que trabajan para sí mismos y para su familia. Quieren tener libertad de decisión y cuando se les quita eso se ponen tercos. Cuando se ponen tercos, alguien los delata ante la Oficina de Registro Alemana y la Oficina Federal de Investigación Criminal por supuestamente ser reaccionarios. Entonces tenemos que volver a tener un concepto histórico claro de un pueblo o de una nación. El idioma común suele formar parte de esto, aunque no siempre como en Suiza, pero la mayoría de las veces son cosas sencillas así. Religión común, historia común, cultura común, idioma común, experiencia común, entendimiento común, acción común. Y ese espíritu comunitario está siendo destruido a propósito. ¿Cree que en 2029 AfD y Unión Demócrata Cristiana podrán llegar a un acuerdo? Creo que todavía vamos a vivir unas cuantas pequeñas aventuras en todo este juego. Tengo la sensación de que los partidos clásicos, como los conocemos, en este momento están a punto de desmoronarse. Que el Partido Socialdemócrata de Alemania tenga solo 14 o 15% es inimaginable y ridículo. Alguna vez valió buenos 40%. Quiero decir, eso hay que imaginarlo. Han caído y la decadencia avanza. No hay nadie que pueda explicarme por qué debería votar por el Partido Socialdemócrata de Alemania. O sea, ya es solo una locura. Con los verdes es algo parecido, ya también son un partido clásico, pero uno se da cuenta de que este tipo de política por la que abogan los verdes, esta sumisión absoluta al dictado climático, la sumisión absoluta a este wokismo que nos impone reglas todo el tiempo, que quiere decirnos qué comer, qué beber, qué decir, qué hablar, qué vestir, qué podemos pensar. Este constante paternalismo ya tiene harta a la gente y sobre todo a los jóvenes. Ellos ya no quieren dejarse manipular por estas abuelitas contra la derecha, para decirlo claramente. El Partido Democrático Liberal prácticamente ya ha desaparecido porque no cumplió su promesa de liberalismo, porque rompió su palabra. Y lo siguiente será que la Unión Demócrata Cristiana se desmorone, creo yo. Ya lo vimos también en Italia. En otros países los partidos no se mantienen artificialmente con vida como en Alemania. Esas ya son solo organizaciones estatales que reciben miles de millones de nosotros los contribuyentes y los reparten entre ellos. Eso es pegamento de dinero de los impuestos, de lo que todavía mantiene con vida a los partidos. Pero en realidad por dentro ya están completamente agotados y ya nadie va ahí. Entonces, ¿qué lo motiva personalmente, señor Tichy? ¿Es el miedo o es la esperanza? el miedo. El miedo te quita la libertad. Simplemente creo firmemente que existen personas que buscan la libertad, que buscan su propio beneficio, que buscan la prosperidad y que tienen un sentido de justicia. Y la justicia también incluye el equilibrio social. Creo que esas son necesidades humanas completamente normales. Uno quiere organizar lo mejor para su familia, para su entorno, para su ciudad, para su comunidad y así sucesivamente. Eso creo que es así. Y sobre todo creo en la competencia y esa va a volver. Porque vemos en Alemania que las situaciones sin competencia llevan a la parálisis, a la debilidad. Lo que vemos en la economía y en el Estado es la falta de ideas políticas, la falta de competencia como lucha por la mejor solución. Eso lleva a esta parálisis en Alemania. Ya no hacemos nada, vamos directo al abismo y nos aplaudimos a nosotros mismos.
pero luego uno cae por el borde y creo que estamos bastante cerca de eso. Podrías hablar con usted por horas. Señor Tichy, tengo una última pregunta. Con el conocimiento y la sabiduría que tiene hoy en día, ¿qué consejo le daría a su yo de 18 años? Le aconsejaría a mi yo de 18 años, no lo creas, cuestiónalo. Cuestiónalo, pregunta, sé crítico, reflexiona, mira un poco hacia atrás y sé humilde. A los 18 años a veces crees que puedes moldear el mundo. Creo que la humildad es muy importante. Ninguno de nosotros conoce la solución al enigma del mundo. No podemos saberla porque no somos Dios. A veces hay que mirar atrás. Siempre recuerdo la frase, somos enanos sobre hombros de gigantes. Cuando uno mira hacia atrás, ve todo lo que lograron nuestros antepasados, con muchas menos posibilidades, con mucha menos ciencia, con mucha menos tecnología, con mucho menos capital. Cuando uno ve los logros increíbles que se alcanzaron, eso lo hace a uno humilde. Ahí uno puede ver cosas diferentes. Uno puede pararse frente a una catedral gótica y preguntarse cómo hicieron esto sin una grúa automática. Muy curioso, ¿cómo lo lograron? Sí, lo lograron. Incluso sin diseño asistido por computadora o como se llame, lo lograron sin grandes planos en papel. Dibujaron los planos en la arena porque no tenían suficiente papel. Así que sí se puede, es posible. Y tengo que inclinarme ante los constructores del pasado. Y luego veo lo que hoy en día logra el 90% de la arquitectura y entonces pienso, oh Dios mío. Ya. Es un placer hablar con usted. Gracias por sus excelentes ideas y claridad. Le deseo lo mejor. También le deseo todo lo mejor y mucho éxito en la competencia.